La operación militar especial en el territorio de Ucrania dura ya 1 año y medio. Durante este tiempo, se impusieron muchas sanciones a Rusia, una gran cantidad de empresas y organizaciones abandonaron el mercado ruso y muchos países enfrentaron una crisis económica. ¿Cómo han afectado los acontecimientos ocurridos en la política exterior rusa desde el 24 de febrero de 2022 en la vida de moscovitas y rusos? Demos un paseo hasta las fechas en las que comenzó en el sur la llamada rebelión militar de Prigozhin y su compañía militar privada Wagner. Cómo vivía Moscú en aquella época y qué pasaba en las calles de la ciudad. Amigos, estamos en Sheremetyevo. Ya estamos en el principal aeropuerto del país. Estamos esperando un pequeño número interesante sobre la capital de Rusia. Esta es la ciudad de Moscú. Llegamos aquí no hace mucho. No fue fácil. Hoy daremos un increíble paseo por el centro de una maravillosa ciudad. Nuestra caminata se registrará en el verano de 2023. Verás todo en detalle. Te hablaremos de diferentes cosas, de sanciones, de la historia de la ciudad, verás cómo vive y cómo respira esta ciudad. Hablemos de cómo se creó Moscú. Hablemos de muchas otras cosas. Suscríbete al canal. Estén atentos a los nuevos lanzamientos. Cualquier paseo por el centro de Moscú comienza por la carretera. Esta es una ciudad grande y necesitas usar el metro moderno para llegar al centro. Por eso tomamos esta ruta particular para llegar rápidamente. El metro de Moscú es el primer y más grande metro del espacio postsoviético. Ya en 2016, el metro de Moscú ocupaba el 6º lugar del mundo en términos de intensidad de uso y carga, después del metro de Beijing, Tokio, Shanghái, Seúl y Guangzhou. Quinto en el mundo y primero en Rusia y Europa en términos de longitud de líneas operadas en kilómetros. También es el tercer metro del mundo, después de Madrid y Pekín, que tiene 2 líneas circulares. Para 2026, planean lanzar trenes no tripulados en el metro de Moscú, que, sin embargo, ya han sido probados en la línea Círculo. Según los planes del gobierno de Moscú, hasta 2027 se deberían construir otras 25 estaciones y 58 kilómetros de líneas. Pero vayamos poco a poco a la estación Teatralnaya, que se encuentra al lado de la Cámara Baja del Parlamento ruso, la Duma estatal. Estación Teatralnaya del metro de Moscú de la línea Zamoskvoretskaya. Ubicado en el distrito Teverskoy del centro de Moscú, recibió su nombre de la plaza Teatralnaya y fue inaugurado el 11 de septiembre de 1938. Ahora ya estamos en la calle. El Teatro Bolshoi se encuentra justo al lado de la salida del metro. El Teatro Bolshoi comenzó como un teatro privado para el fiscal provincial, el príncipe Piotr Urusov. El 28 de marzo de 1776, la emperatriz Catalina II otorgó al príncipe el privilegio de ser el guardián de todas las representaciones teatrales en Moscú, por un periodo de 10 años. Esta fecha se considera el día de la fundación del Teatro Bolshoi de Moscú. La inauguración del primer teatro público de Moscú tuvo lugar el 10 de enero de 1781. El repertorio se formó principalmente a partir de óperas cómicas rusas e italianas con ballets y ballets individuales. En la primera etapa de la existencia del teatro, los grupos de ópera y teatro formaban un todo único. Predominaban los artistas siervos. Sin embargo, la Universidad de Moscú y los gimnasios establecidos en ella desempeñaron un papel importante en la formación de esta única compañía, que proporcionó una buena educación musical. El Teatro Bolshoi se encuentra en la ya famosa Plaza Teatralnaya. Pero esta zona tiene poco más de 200 años. Como sabemos, Napoleón Bonaparte todavía pudo ocupar Moscú y el Kremlin, pero con la llegada de las severas heladas rusas en invierno, sus tropas comenzaron a retirarse de Moscú. Luego, la ciudad fue quemada activamente, tanto por los rusos como por los franceses. El primero por motivos defensivos. Estos últimos quemaron la ciudad para abofetear a los rusos. Y esta zona, donde ahora se encuentra la plaza, volvió a arder en septiembre de 1812 y esta vez sobre las cenizas se diseñó más tarde una amplia plaza con formas modernas. El 5 de mayo de 1813 se aprobó un organismo especial para gestionar la construcción de Moscú después del incendio. La Comisión de Construcción en Moscú. Según la orden dada en 1816 por el Gabinete de Ministros del Imperio Ruso, la Comisión de Construcción debería haber hecho cuadrangular el área frente al Teatro Bolshoi, como deseaba el emperador Alejandro I. Mientras tanto, caminamos por la calle Petrovka y ya hemos pasado por los grandes almacenes centrales de Moscú. La calle Petrovka no es nada pequeña, tiene poco más de 1 kilómetro de largo y comienza en la Plaza Teatralnaya. Me encantan las calles del Moscú antiguo y tranquilo, con hermosas mansiones, palacios, decoración elegante, donde cada rizo es historia. Nikolskaya, Kameriersky, Stoleshnikov. Comerciante, alta sociedad, refinado.
Recientemente Petrovka fue agregada a esta lista. Mientras tanto, en el lado opuesto de la calle se encuentra el interesante edificio del pasaje Petrovsky. El edificio también se conoce como pasaje Firsanovsky, en honor al comerciante Firsanov, quien en la segunda mitad del siglo XIX compró un terreno aquí y su hija Vera Ivanovna Firsanova decidió construir una gran tienda. Esto fue en 1900. Petrovka es una de las calles principales y más antiguas del centro de la capital. Definitivamente se formó a más tardar en el siglo XIV, como una carretera que discurría a lo largo de la margen derecha del río Neglinka hasta el pueblo de Visokoye y el monasterio de Visoko-Petrovsky, que en aquellos tiempos se alzaba sobre una colina. Con el tiempo, se convirtió en la calle Petrovskaya y, finalmente, en Petrovka. Un paseo por Petrovka es un ritual obligatorio para cualquier huésped de la capital, especialmente si se ha instalado en el centro, en Tverskaya. Todo el distrito de Tverskoy es un tesoro de atracciones. El navegador puede recomendarle de vez en cuando: mire Ali. Presta atención a este edificio, fue construido por un arquitecto destacado. Gira la cabeza, tendrás un palacio. El edificio con columnas en el lado opuesto de la calle es la Fiscalía General de la Federación Rusa. Las calles aquí son muy bonitas, casas de comerciantes, edificios de apartamentos, las primeras tiendas de la capital. Mientras tanto, salimos hacia el carril Stoleshnikova. Los topónimos del antiguo Moscú a menudo se asocian con las profesiones de las personas que vivían en un área particular de la ciudad. Así aparecieron las calles Yamskaya, Goncharnaya, Povarskaya, Mayasnitskaya. El origen del nombre Stoleshnikova Lane está relacionado con el oficio de tejido, porque en esta zona había un asentamiento de tejedores desde el siglo XVII y la palabra Stoleshnik en la antigüedad significaba mantel en ruso. Después del incendio de 1812, los edificios de madera quemados fueron reemplazados por edificios de piedra con tiendas comerciales y, a finales del siglo XIX, el callejón se llenó de edificios de apartamentos de 5 a 6 pisos, en los que los ciudadanos adinerados vivían en cómodos apartamentos. En 1922, la longitud de la calle Stoleshnikov, que iba desde Bolshaya Dimitrovka hasta Petrovka, se duplicó debido a la adición de la calle Kosmodamiansky, que iba desde la calle Tverskaya hasta Bolshaya Dimitrovka. Nos dirigimos hacia Tverskaya. Así, el gobierno ateo soviético se deshizo del nombre en honor a la iglesia de Cosme y Damián. A menudo asociamos este o aquel distrito de Moscú con una figura histórica específica: Grigoriev y Zamoskvorchye, Andrei Bely y Arbatie. Stoleshnikov Lane está firmemente asociado con el nombre de Vladimir Alexeyevich Hiliarovsky. El escritor vivió allí la mayor parte de su vida, desde 1886 hasta 1935. El edificio de apartamentos del número 9, donde Hiliarovsky alquiló un apartamento en el tercer piso, fue construido en 1874. Vladimir Hiliarovsky, autor del libro principal sobre la capital rusa, Moscú y los moscovitas. Moscú y los moscovitas es una de esas obras que están tan divididas en citas que pocas personas se molestan en leerla en su totalidad, especialmente en los tiempos modernos. Mientras tanto, este es un magnífico ejemplar de la mejor memoria, cuando el autor escribe sobre lo que sabe muy bien, pero desde lo alto de la experiencia vivida. La fusión de memorias, una guía sobre los comerciantes de Moscú, ensayos históricos y anécdotas históricas resultó tan exitosa que no pierde su frescura para los moscovitas 90 años después. Pero seguimos adelante. Podemos decir que las tradiciones mercantiles no desaparecieron ni siquiera en la época soviética. Las tiendas locales deleitaban a los clientes con una rica variedad de productos. La mayor emoción se produjo en la calle Stoleshnikov antes de las vacaciones. Todo Moscú venía aquí en busca de pasteles recién hechos y bebidas alcohólicas, y se podían comprar regalos para todos los gustos y niveles de ingresos. Para algunos, un abrigo de piel, para otros, un libro raro, para otros.
Una cámara. Las largas colas en las tiendas solo quedaron en la memoria de los habitantes y en fotografías antiguas. Hoy en día, en la calle Stolesnikov no ha sobrevivido ni una sola de las tiendas de la época soviética. Así, en los locales reconstruidos se encontraban boutiques de las marcas mundiales Christian Dior, Cartier, Chanel, que ofrecen productos prestigiosos y de alta calidad, pero lejos de la demanda cotidiana. Debido a las sanciones contra Rusia, muchas tiendas están cerradas. La calle Stolesnikov comienza en la plaza Tverskaya, famosa por sus monumentos, que se sucedieron entre sí y cada composición monumental era orgánica y emblemática de su época. La plaza estaba originalmente situada frente a la casa del alcalde y, por lo tanto, estaba destinada a ceremonias masivas, como lo es hoy. En 1912, la plaza Tverskaya pasó a llamarse Skobelevskaya, en 1918, Sovetskaya, y en 1993 se le devolvió su nombre histórico. Simultáneamente con el cambio de nombre de la plaza a Skobelevskaya, se erigió un monumento en honor del general Mikhail Skobelev, un destacado comandante ruso, héroe de la guerra ruso-turca. En septiembre de 1947, durante la celebración del 800 aniversario de Moscú, se erigió una piedra conmemorativa en esta plaza soviética con la inscripción: «Aquí se construirá un monumento a Yuri Dolgoruki, el fundador de Moscú». Pero el nuevo monumento no se inauguró pronto, sino recién en 1954. Ahora el edificio rojo que tienes delante en la calle Tverskaya es el edificio del Ayuntamiento de Moscú. El edificio fue construido en 1782 según el diseño del arquitecto Matvei Kazakov y hasta 1917 sirvió como residencia de los gobernadores generales de Moscú. Después de la Revolución de Octubre, la casa fue ocupada por el Ayuntamiento de Moscú. Desde 1993, el edificio está bajo el control del gobierno de Moscú. Pero luego llegamos a la legendaria calle Tverskaya. La calle es considerada la principal vía central de la capital. Tverskaya va desde Manesnaya hasta la plaza Triunfalnaya, aunque en la época prerrevolucionaria comenzaba desde la Puerta de la Resurrección de Kitai Gorod, es decir, al este del Kremlin, donde todavía nos dirigimos hoy. Curiosidad: la calle lleva el nombre de la ciudad de Tver, una ciudad que en el siglo XIV fue el principal rival de Moscú en la lucha por la unificación de las tierras rusas. Pero no deberías buscar ningún simbolismo aquí. Todo se explica de forma sencilla. Desde el siglo XII hasta el siglo XIV pasó por aquí la carretera a Tver. Inicialmente, los inmigrantes de Tver y Veliky Novgorod se establecieron en la calle. En el siglo XVI aparecieron galerías comerciales en la zona de Tverskaya. En el siglo XVII, la calle se convirtió en una de las más importantes de Moscú. Los boyardos construyen aquí cámaras de piedra. Entre los residentes famosos de la calle se encuentran el boyardo Artamon Matveev, amigo y asociado del zar Alexei Mikhailovich Romanov, y el príncipe Vasily Golitsyn, el favorito de la princesa Sofía. Sus aposentos estaban ubicados entre Tverskaya y Bolshaya Dimitrovka, y junto a ellos estaban las mansiones del boyardo Troekurov. El traslado de la capital a San Petersburgo, en el siglo XVIII por Pedro el Grande, no hizo más que aumentar el prestigio de la calle. Ahora los emperadores la utilizaban para entrar al Kremlin durante sus visitas a Moscú. Tverskaya recibió el nombre no oficial de calle Sarskaya. Había otro apodo para Tverskaya. Suena como Piterskaya. Esto se refleja en la cultura. ¿Recuerdas la canción? A lo largo de Piterskaya, a lo largo de Tverskaya Yamskaya. Desde el siglo XVIII hasta el XIX, en Tverskaya vivieron los Gagarin, los Dolgorukov, los Razumovsky, los Rumiantsev y otras familias aristocráticas. A principios de la década de 1780, el alcalde y mariscal de campo retirado, el conde Zakhar Chernyshev, construyó un verdadero palacio que, tras la muerte del conde, se convirtió en la residencia del gobernador general de Moscú. Ya les mostré esta casa antes. En 1796, cerca de Tverskaya, en el lugar de la muralla desmantelada de la Ciudad Blanca de Moscú, se abrió el conocido Boulevard Tverskoy. En los años 30 del siglo XIX gozó de gran popularidad entre la noble juventud dorada. Por aquí también caminaba una multitud más respetable. En el siglo XIX, Tverskaya jugó un papel importante en la vida cultural de la ciudad. En las reuniones del club inglés se podía ver todo el colorido de la alta sociedad moscovita. Después de la guerra de 1812, el club funcionó en la antigua mansión de los condes Razumovsky.
Hoy aquí se encuentra el Museo Estatal Central de Historia Contemporánea de Rusia. Tverskaya también era famosa por sus hoteles. A principios del siglo XIX, en la actual Plaza Tverskaya se encontraba el Hotel Dresde, donde se alojaba Alexander Pushkin. Era famoso el Hotel París, al principio de la calle, y al lado, en la esquina de las calles Tverskaya y Mokovaya, estaba el Hotel Balaklava. A principios del siglo XX se levantó en su lugar el edificio del Hotel Nacional. Las luces eléctricas aparecieron en Tverskaya antes que en otras calles, reemplazando a las de gas que existían anteriormente. Y en 1899 se inauguró aquí un tranvía eléctrico. A principios del siglo XX, Tverskaya era una calle de tiendas de lujo y hoteles de moda. El pasaje Postnikovsky, la tienda de Elisev y el Hotel Nacional eran conocidos mucho más allá de Moscú. Sin embargo, Tverskaya no vivía solo del comercio. En 1904 se inauguró aquí la redacción del periódico Palabra Rusa, propiedad del famoso editor de libros Sitin. En los años 30 del siglo XX, la apariencia de Tverskaya sufrió cambios importantes. Durante la reconstrucción a gran escala, muchos edificios antiguos, que son monumentos arquitectónicos, fueron destruidos. También fueron demolidas las mansiones ubicadas al lado del monasterio, incluida la Casa Famusov, donde vivía el prototipo de uno de los giros de la obra de Griboidov, Ay de Witt. También se amplió la calle, lo que provocó el traslado de las casas restantes. Se erigieron otros nuevos en lugar de los edificios destruidos. Uno de ellos es el edificio del Consejo de Trabajo y Defensa, que luego fue cedido al Comité Estatal de Planificación de la URSS. Hoy se reúne aquí la Duma Estatal de la Federación de Rusia. Entre los edificios del siglo XX se encuentran el Central Telegraph, la redacción del periódico Izvestia y varios edificios residenciales soviéticos. En la época soviética, los apartamentos en la calle se entregaban a los líderes del partido, así como a representantes de la intelectualidad creativa. El aspecto arquitectónico de la Tverskaya moderna es un mosaico de diferentes estilos. Aquí conviven obras maestras del clasicismo y el modernismo con ejemplos del constructivismo y el neoclasicismo estalinista. Hoy Tverskaya ha vuelto a convertirse en una calle de tiendas y hoteles caros. Como ya dije, dejamos a mano izquierda el edificio de la Duma Estatal de la Federación Rusa. Esta es la Cámara Baja del Parlamento. Pero volvemos hacia la Plaza Teatralnaya para seguir hacia calles como Nikolskaya e Ilyinka, para luego visitar la Plaza Roja y mostraros el Kremlin de Moscú. Ahora solo escuchemos el sonido de las calles y disfrutemos de nuestro paseo. Ahora pasamos el monumento a Karl Marx. Vladimir Lenin consideró la instalación de un monumento a Marx como una de las tareas más importantes dentro de la implementación del plan de propaganda monumental en la URSS. De acuerdo con esto, el monumento en Moscú debería haber aparecido en los primeros años del poder soviético. A principios de 1920, se celebró un concurso para crear el monumento, y el 1 de mayo de 1920, el día del primer subotnik de toda Rusia de la historia, se colocaron sus cimientos en la Plaza Teatralnaya. Sin embargo, el plan original no se llevó a cabo y durante muchos años en la Plaza Teatralnaya hubo un bloque de granito con el texto: la primera piedra del monumento al gran líder y maestro del proletariado mundial, Karl Marx. Solo volvieron a implementar el plan de Lenin durante el reinado de Nikita Khrushchev. A principios de 1957 se celebró un nuevo concurso abierto en toda la Unión para el mejor diseño de un monumento a Marx. Su ganador fue el equipo creativo dirigido por el escultor Lev Kerbel. La gran inauguración del monumento tuvo lugar el 29 de octubre de 1961, durante el 22
Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética, en presencia de altos dirigentes del partido y de la Unión Soviética, delegados del Congreso e invitados de partidos comunistas de otros países. El monumento, que pesa 160 toneladas, está hecho de un bloque monolítico de granito gris extraído cerca de Dnepropetrovsk en la cantera Kudashevsky. Marx es representado como un orador parado en un podio, como si estuviera pronunciando un encendido discurso a los trabajadores. El monumento está decorado con el lema "Trabajadores de todos los países, unios". La composición escultórica se complementa con dos torres de granito a ambos lados del monumento. En uno de ellos están grabadas las palabras de Friedrich Engels, pronunciadas en el funeral de Marx: "Su nombre y obra sobrevivirán a los siglos". Por el otro está la frase de Lenin: "Las enseñanzas de Marx son omnipotentes porque son verdaderas". Mientras tanto, caminamos hacia la calle Nikolskaya a través de los edificios antiguos de la parte central de Moscú. Избавит вас от лени. Ешь нашу. Lo que es, esta hermosa calle peatonal en el centro de Moscú rivaliza con Arbat. A los residentes y visitantes de la capital les encanta caminar por ella, contemplar tiendas y restaurantes, relajarse en los bancos bajo faroles retro y luces de iluminación. La calle conecta la Plaza Roja con Lubyanka y comienza casi en el mismo Kremlin, en la Torre Nikolskaya. ¿Qué hacer en la calle Nikolskaya? Caminando por la calle Nikolskaya, ver a los monasterios de San Nicolás y Zaikonospasky, la catedral de Kazán, la imprenta y la antigua Casa de la Moneda, lugares antiguos de Moscú. Nikolskaya llega a la Plaza Roja en el lugar donde se encuentra la Torre Nikolskaya con una estrella roja. Una vez la calle conduce al Kremlin a través de la puerta Nikolsky. Pero Nikolskaya es interesante no solo por su pasado histórico. Ahora bien, esto es solo una zona popular para pasear, donde se puede tomar una taza de café junto a la ventana panorámica y almorzar, ir de compras y simplemente sentarse en un banco. ¿Cuánto tiempo necesitas? Se puede recorrer toda Nikolskaya a un ritmo tranquilo en unos 10 minutos. Su longitud es de 630 metros. Pero es posible que desee sentarse en un banco, ir a una cafetería o restaurante, ir de compras, entonces la caminata será más larga. Por las noches, cuando se enciende la iluminación, muchas personas simplemente caminan de un lado a otro por Nikolskaya. ¿Cuándo es el mejor momento para venir? Esta calle está muy transitada, por lo que si quieres caminar por Nikolskaya en relativa paz, debes llegar temprano los días de semana. Nikolskaya luce más brillante en Año Nuevo y Navidad.
Si vienes a Moscú para las vacaciones de Año Nuevo, deberías incluir esta calle fabulosamente decorada, brillante y reluciente de luces, en tu ruta nocturna por la capital. ¿Con qué combinar una visita? Dado que Nikolskaya conecta la Plaza Roja con Lubianka, es lógico explorar las numerosas atracciones de estos lugares. En la Plaza Roja se encuentran el Kremlin, la Catedral de San Basilio, los grandes almacenes centrales, el Mausoleo de Lenin, el Museo de Historia y Arte. Cerca se encuentran la Plaza Manesnaya, Okhotny Rayad y la calle Tverskaya. Lubianka es ampliamente conocida por su antiguo edificio de la KGB y la moderna oficina del FSB, el Servicio de Seguridad Federal de Rusia. La piedra Solovetsky nos recuerda a las víctimas de la represión. También se encuentran los grandes almacenes para niños más grandes de Europa, Children's World, una de las librerías más grandes de la capital, Biblioglobus, la Casa de la Sociedad de Comerciantes de Moscú y el Museo Politécnico. ¿Cuánto dinero debo llevar para visitar la calle Nikolskaya? Pasear por la calle es gratis, pero si vas a ir a cafeterías y restaurantes debes tener en cuenta que la factura media en una calle tan popular es bastante elevada. A partir de 2023, los precios en los cafés se consideran asequibles. Una ensalada cuesta 300 rublos, un plato caliente cuesta 500 rublos, en platos más prestigiosos el costo es de 500 rublos u 800 rublos, en un restaurante premium un postre o aperitivo costará 650 rublos. Platos de 900 rublos a 2600 rublos. Brevemente sobre la historia de la calle. El aspecto de la calle Nikolskaya prácticamente no ha cambiado desde el siglo XIX. La mayoría de los edificios ubicados en él están protegidos por el Estado, su demolición está prohibida y la restauración se lleva a cabo con mucho cuidado. Al caminar por Nikolskaya, uno puede sentirse como un viajero en el tiempo, y solo las decoraciones modernas, como las guirnaldas eléctricas, le recordarán que todavía se encuentra en el siglo XXI. A finales del siglo XIII se fundó el monasterio de la Epifania cerca de la carretera Vladimir. Todavía se encuentra al lado de Nikolskaya, y el nombre de la calle Bogoyablensky, que parte de la calle en cuestión, también nos lo recuerda. Por cierto, este es uno de los monasterios más antiguos de Moscú. En edad, solo es superado por Danilovsky. Unos 100 años más tarde, en 1390, junto a el Boris Godunov fundó el monasterio de San Nicolás el Joven, también conocido como Monasterio Griego de San Nicolás. Fue en su honor que más tarde se nombraría la calle. Inicialmente, la calle no se llamaba Nikolskaya, sino Sretenskaya. Era parte del tramo Vladimirsky, una gran carretera comercial que conectaba todo el Anillo de Oro. Hasta el siglo XV conducía directamente a la puerta del Kremlin, sobre la que ahora se eleva la torre Nikolskaya. Luego se fundó la Plaza Roja desde el extremo del Kremlin de Nikolskaya, dividiendo la calle y la torre del mismo nombre. El nombre Nikolskaya se mencionó por primera vez en 1547, pero es posible que se le haya asignado incluso antes. Después del cambio de nombre, la calle rápidamente comenzó a cubrirse de edificios, que ahora son monumentos históricos y culturales, atrayendo con su belleza tanto a turistas como a moscovitas nativos. Hasta el siglo XIX, la calle Nikolskaya fue el centro cultural y espiritual de la capital. Había numerosas cafeterías, catedrales y monasterios, instituciones educativas y librerías. En 1687 se erigió la Academia Eslava Griega Latina en la calle Nikolskaya. Esta es la primera institución de educación superior en Rusia. Además de los hijos de los aristócratas, aquí estudiaron representantes de las clases bajas, incluidos comerciantes e incluso siervos. Fue aquí donde Mikhail Lomonosov recibió su educación de 1731 a 1735. Por supuesto, ahora ya no es una institución educativa. La academia finalmente dejó de funcionar en 1814, pero el edificio en sí está protegido como un monumento arquitectónico de importancia federal.
En 1935, Nikolskaya pasó a llamarse calle 25 de octubre. Se eligió este nombre porque los guardias rojos de esta calle entraron al Kremlin durante las batallas de octubre. En 1990, el gobierno le devolvió a la calle su nombre anterior. Hasta 2013, la calle Nikolskaya no era completamente peatonal y las fachadas de las casas antiguas estaban decoradas con numerosos carteles y aparatos de aire acondicionado. En 2013 se separó la zona peatonal de la calle de la carretera y se mejoraron y restauraron las viviendas. Ahora Nikolskaya es considerada una de las calles más bellas de Rusia, en la que hay docenas de edificios históricos, lugares interesantes y atracciones. La calle Nikolskaya es un hito en sí misma. Solo caminar por él es un placer. La calle es increíblemente hermosa, hay muchos bancos acogedores donde descansar y en días festivos, como Año Nuevo y Navidad, está decorada con tanto cuidado y elegancia que cada peatón se encuentra en un verdadero cuento de hadas. Por supuesto, no se puede llamar tranquilo. Después de todo, miles de turistas caminan constantemente por aquí, pero al menos la gente está protegida del rugido de los motores. Pero ahora nos acercamos a la Plaza Roja. A la derecha, la catedral blanca y roja del icono de la Madre de Dios de Kazán lleva el nombre de la imagen de la Madre de Dios de Kazán, que se conserva aquí. La catedral fue construida en 1636 y al principio fue un interesante ejemplo de arquitectura de madera. Posteriormente, fue reconstruida muchas veces, cambiando varios elementos arquitectónicos y adaptándola a los estilos modernos. La catedral de Kazán era barroca, clásica o ecléctica. En 1936, durante la Revolución de Conciencia de los moscovitas, la catedral fue destruida. Así los revolucionarios marcaron su rechazo a la religión. La catedral de Kazán no fue restaurada hasta 1990. Ahora tenemos ante nosotros la increíblemente hermosa Plaza Roja. La Plaza Roja es el símbolo principal y el lugar histórico más famoso de Moscú. Está ubicado en el distrito administrativo central entre el Kremlin y Kitai-Gorod. La Plaza Roja y las estructuras arquitectónicas ubicadas en ella están incluidas en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Este es un lugar histórico que es una visita obligada para los extranjeros. Los moscovitas también consideran la Plaza Roja como el corazón de la capital, y están felices de celebrar aquí el Año Nuevo, asistir al desfile del 9 de mayo o pasear imponentemente por los adoquines los fines de semana soleados. El recinto de eventos de culto de la historia rusa tiene una superficie de 23.100 metros cuadrados y su forma es bastante alargada. Tiene 330 metros de largo y 70 metros de ancho. La Plaza Roja es una zona peatonal. Aquí está prohibido el movimiento de cualquier vehículo, incluidos ciclomotores y bicicletas. Las estaciones de metro más cercanas son Okodny Raya, Teatralnaya y Ploustchad Revolutsy. La historia de la Plaza Roja. Durante un incendio en 1493, se quemó una parte importante de los edificios de madera del Gran Posad, ubicado junto al Kremlin. Se decidió no construir en el territorio desocupado, que era una franja de 240 metros de ancho. En el oeste, sus fronteras lindaban con el foso del Kremlin, en el este, con el mercado y en el sur, con una colina baja. Con la aparición de este lugar se inició la construcción de la actual Plaza Roja. Las tres calles principales de Moscú conducían aquí: Nikolskaya, Ilyinka y Barbarka. Entre ellos había tiendas de campana, bandejas y cabanas, por lo que esta zona a menudo se consideraba un mercado. Para evitar la expansión de la zona de comercio espontáneo, a finales del siglo XVI se decidió delimitar claramente sus límites con la ayuda de cámaras comerciales especiales hechas de piedra. Los nuevos edificios limitaron el territorio de la plaza en la parte oriental y formaron 3 bloques. Posteriormente, cada uno de ellos recibió su propio nombre: Upper, Middle and Lower Trading Row. Externamente, las estructuras parecían células del mismo tipo, unidas por arcos.
Se pueden encontrar diseños exteriores similares en muchos edificios comerciales construidos durante este periodo. Origen del nombre de la plaza. En siglos anteriores, había varios nombres para la atracción central de Rusia. De las primeras opciones, las más comunes eran Trinity Square y Pozhar. El primero está asociado al nombre de la iglesia cercana, mientras que el segundo se debe a que durante mucho tiempo hubo aquí muchas construcciones de madera que se incendiaban constantemente. A principios del siglo XVII, la zona junto a la Catedral de la Intercesión de la Santísima Virgen María y el lugar de ejecución pasó a llamarse Plaza Roja. En este contexto, la palabra rojo significaba hermoso. Este nombre se extendió a todo el territorio cercano al Kremlin y fue aprobado a nivel oficial por decreto del zar Alexei Mikhailovich. Vale la pena señalar que muchos extranjeros que visitaban Moscú en aquellos días llamaban a la plaza mercado o comercio. Bajo Iván el Terrible, a menudo se le llamaba grande. Vistas arquitectónicas. Uno de los edificios más impresionantes es la Catedral de la Asunción, construida entre 1475 y 1479 bajo la supervisión del arquitecto Aristóteles Fioravanti. Este templo es considerado no solo el más importante de Rusia, sino que también tiene la gloria del edificio más antiguo de Moscú que ha sobrevivido hasta nuestros días. Por supuesto, fue destruido muchas veces por los incendios, pero fue restaurado constantemente. En 1491, gracias a los esfuerzos del arquitecto Pietro Antonio Solari, se creó la Torre Frolovskaya, Spasskaya, cuyas puertas más tarde se convirtieron en las principales de todas las puertas del Kremlin y comenzaron a usarse para la salida de funcionarios de alto rango durante varias celebraciones. Las famosas campanadas de Moscú están instaladas en lo alto del edificio. Un monumento de fortificación rusa casi intacto es el muro de Kitai-Gorod, cuya longitud era de 2.567 metros. Fue construido en 1538 bajo la dirección del ingeniero Petrov Mali. Esta estructura cumplía una función defensiva, protegiendo a la población de los ataques de los tártaros de Crimea. El muro fue destruido durante la reconstrucción de Moscú por parte de Stalin. En los años 90 del siglo pasado se logró recrear algunos de sus tramos. En 1818, el destacado escultor Iván Martos presentó un proyecto para un monumento a Minin y Pozharsky, los líderes de la milicia popular durante la invasión polaca de 1612. Estuvo ubicado en la parte central de la plaza hasta 1936. Según la idea del maestro, Minin señaló simbólicamente el Kremlin ocupado por tropas enemigas y llamó a su compañero de armas a actuar activamente. Después de la inauguración del mausoleo, la composición arquitectónica se vio algo alterada, ya que parecía que el héroe nacional apuntaba específicamente a él. Además, el monumento empezó a molestar a los asistentes a numerosas manifestaciones. Como resultado, el producto de piedra se conservó, pero se acercó a la Catedral de San Basilio. Ahora rodeamos la Catedral de San Basilio. La Catedral de San Basilio fue construida por orden del zar Iván el Terrible en memoria de los acontecimientos de la campana de Kazán. La catedral se llamaba popularmente la Intercesión del Foso. Fue construida junto a un foso profundo que recorría el muro oriental del Kremlin. Posteriormente, en una de las capillas del templo fue enterrado San Basilio el Bendito, gracias a quien la catedral adquirió su nuevo nombre. Según la leyenda, San Basilio el Bendito, el santo tonto más venerado de Rusia, caminó desnudo durante todo el año y él mismo recogió dinero para la futura iglesia de la Intercesión, lo llevó a la Plaza Roja y se lo arrojó sobre el hombro derecho. Nadie, ni siquiera los ladrones, tocó estas monedas. Y antes de su muerte, se los dio a Iván el Terrible para la construcción de un templo. Posteriormente, el propio rey cargó su ataúd. La crónica menciona como autores de la Catedral de San Basilio a los arquitectos rusos Postnik y Varma, quienes probablemente construyeron la catedral sin ningún dibujo. Existe una leyenda según la cual Iván el Terrible, al ver la catedral construida según su diseño, quedó tan encantado con su belleza que ordenó cegar a los arquitectos para que no pudieran construir en ningún otro lugar un templo igual en belleza al Catedral de la Intercesión. Algunos historiadores modernos ofrecen una versión según la cual el arquitecto del templo fue una sola persona,
Iván Yakovlevich Varma, a quien apodaron el más rápido porque observaba un ayuno estricto. En cuanto a la leyenda sobre el cegamiento de Varma y Postnik, su refutación parcial puede ser refutada por el hecho de que el nombre de Postnik aparece más tarde en la crónica en relación con la creación de otras estructuras arquitectónicas importantes. Hasta finales del siglo XVII, hasta que se construyó el campanario de Iván el Grande en el territorio del Kremlin, la Catedral de San Basilio era el edificio más alto de Moscú. La altura de la catedral es de 60 metros. En total, la Catedral de San Basilio tiene 9 iconostasios, que contienen alrededor de 400 iconos de los siglos XVI al XIX, que representan los mejores ejemplos de las escuelas de pintura de iconos de Rusia de Novgorod y Moscú. El templo es famoso por sus pasajes subterráneos. Por ejemplo, debajo de la capilla de Juan el Misericordioso descubrieron una habitación tapiada. Yeah, and the central. En 1995, las autoridades de la ciudad ordenaron la restauración de la Puerta de la Resurrección, que conduce a la Plaza Roja. Estaban ubicados en la Torre Neglinen y servían como entrada principal a Kitai Gorod. Según la costumbre existente, desde estas puertas los zares rusos iban a la Plaza Roja para los eventos festivos. También es de interés la capilla del icono Iberón de la Madre de Dios. Fue considerado uno de los principales santuarios de Moscú. El icono fue llevado a la capital en el siglo XVII y colocado en la torre antes mencionada. Para proteger a los creyentes del mal tiempo, construyeron un dosel y luego equiparon una capilla para la oración. Poco después se restauraron las puertas, decorándolas con altas tiendas con águilas bicefalas. Sobre la estructura se colocó un icono de la resurrección de Cristo, razón por la cual apareció el nombre moderno. Bajo el dominio soviético, la puerta y la capilla fueron demolidas para dar paso a manifestaciones y al paso de coches. А нет, я не хочу близко к Так что El edificio más antiguo de la Plaza Roja que aún existe en la actualidad es Lobnoye Mesto. Estaba destinado a la celebración de diversos eventos ceremoniales. Su primera mención en las crónicas se remonta a 1549. Mucha gente cree erróneamente que aquí se llevaban a cabo ejecuciones públicas. De hecho, este lugar se consideraba sagrado, por lo que era bastante raro que aquí se cortaran las cabezas de los culpables. La mayoría de las veces, los residentes locales se reunían en Lobnoye Mesto para escuchar los decretos reales. La Plaza Roja continuó construyéndose durante el siglo siguiente. En 1637, se reconstruyó la Catedral de Kazán en la calle Nikolskaya, que sirvió como señal en memoria de la expulsión de los invasores polacos de Moscú. En la época de Stalin, el templo fue destruido y en su lugar se construyó un pabellón en honor a la Tercera Internacional.
Solo después del colapso de la Unión Soviética se recreó la estructura histórica en su forma original. En la segunda mitad del siglo XVIII, Catalina II ordenó la creación de un grandioso centro comercial en el lugar de las tiendas en ruinas de la plaza. El proyecto fue realizado por el talentoso italiano Giacomo Quarenghi, luego varios arquitectos de la ciudad completaron la construcción. En 1812, un incendio destruyó el edificio y Josip Bove, seguidor del clasicismo, inició su restauración. A finales de siglo, el edificio estaba obsoleto y necesitaba reparaciones importantes. Fue completamente renovado hasta 1896. En 1923 se inauguró aquí el State Department Store, que sigue en funcionamiento hasta el día de hoy. A pesar de que los grandes almacenes son de propiedad privada desde hace más de 20 años, el nombre no ha cambiado. Mientras tanto, ya caminamos por la calle Ilyinka. Detrás de nosotros dejamos solo los principales grandes almacenes de Moscú. Ahora nos dirigimos hacia Chinatown. Ilyinka es una calle antigua ubicada en el mismo centro de Moscú. Comienza en la Plaza Roja y llega hasta la Plaza Ilinsky Gate, y su longitud es de 550 metros. Ilyinka es una de las tres calles principales de Kitai-Gorod, junto con Nikolskaya y Barbarka, entre las cuales discurre. Desde el principio de su existencia, Ilyinka fue principalmente una calle comercial, como lo demuestra el antiguo nombre de la zona en la que se encontraba, Torgoviche. En él se encontraban los Gostiny Dors incluso bajo Iván III. Se mencionan en su testamento principesco. Durante el reinado de Iván el Terrible, hubo una migración masiva de comerciantes de toda la ciudad a Ilyinka. Al mismo tiempo, se reconstruyó y amplió el Gostiny Dor en la Plaza Roja, que se quemó durante el incendio de 1547. Ilyinka se convierte en una calle de comerciantes. Posteriormente, Gostiny Dor adquirió cada vez más importancia para Moscú, creció y fue reconstruida. En el siglo XVII, los bancos de madera fueron reemplazados por otros de piedra, y más tarde crecieron cerca dos patios habitables más, cuya construcción fue supervisada por los propios soberanos de Moscú. La mejora a gran escala de Ilyinka se llevó a cabo bajo Catalina II en la década de 1780. Fue entonces cuando, según el proyecto del arquitecto ruso, profesor de la Academia Imperial de las Artes Iván Starov, se organizó la Plaza Virsevaya, comenzó la construcción de un nuevo Gostiny Dor y, a lo largo de toda la calle, magníficos filisteos casas de enorme arquitectura aparecieron a lo largo de toda la calle, dando a esta parte de la ciudad una considerable belleza. Los primeros pisos de las nuevas casas se destinaron a fines comerciales, allí se ubicaban principalmente tiendas de mercería. Desde mediados del siglo XIX, Ilyinka se ha ganado la reputación de ser la principal calle comercial de Moscú. El establecimiento de la bolsa convirtió la calle en el centro de la vida financiera de la ciudad, y las galerías comerciales reconstruidas y los patios monásticos atrajeron a comerciantes y compradores incluso de los rincones más remotos del país. Durante el periodo soviético, Ilyinka perdió su antigua importancia comercial. Ya en el primer año después de la revolución, la mayoría de los edificios de la calle estaban ocupados por instituciones del nuevo gobierno. Por ejemplo, el Consejo Militar Revolucionario estaba ubicado en las filas comerciales medias. Ilyinka durante muchas décadas se convirtió en una calle gubernamental, la morada de la nomenclatura soviética y funcionarios de diversos tipos. En los años 1990 y principios de los años 2000, el conjunto arquitectónico de Ilyinka sufrió reconstrucciones bárbaras que no tenían como objetivo restaurar el monumento histórico, sino destruirlo, con la posterior construcción de un objeto arquitectónico más rentable en su lugar. Un triste destino corrió el complejo de galerías comerciales Warm, construido a mediados del siglo XIX, en cuyo lugar la esposa del entonces alcalde de Moscú, Yuri Luskov, tenía la intención de construir un hotel de élite. Como resultado, el 80% del complejo quedó destruido, lo que distorsionó notablemente el aspecto de la calle. Hoy en día, Ilyinka, a pesar de su ubicación central, no es un destino turístico popular, a diferencia de las vecinas Barbarka y Nikolskaya. Se trata de una calle estrecha y bastante tranquila, rodeada a ambos lados de edificios monumentales, como si la exprimieran un poco con su masividad. Sin embargo, a los amantes del senderismo les interesará caminar por él, sentir su serio carácter comercial, admirar el GAM, la bolsa de valores y Gostiny Dor.
Como ya habrás notado, este lugar está lleno de edificios de los ministerios del gobierno ruso. Aquí, por ejemplo, se encuentra la oficina principal del Ministerio de Finanzas de la Federación de Rusia. Como comprenderás por este paseo, Moscú es un pastel histórico en capas. Aquí se mezclan muchas épocas históricas. Moscú se desarrolló bajo los zares, bajo el Partido Comunista y en la era de la Rusia moderna. Pero ella no deja indiferente a nadie. Así que ven a Moscú de visita. Ahora estamos en la zona de Kitai-Gorod. Pues con esto nos despedimos de ti. Asegúrate de calificar este vídeo, recomendarlo a tus amigos y reenviarlo entre ellos. Esto ayudará a que el vídeo tenga una mejor clasificación en las búsquedas de YouTube. Bueno, como siempre, deja tus comentarios debajo del vídeo, asegúrate de escribir si te gustó o no la ciudad de Moscú, las zonas por las que caminamos en general. ¿Qué opinas de la capital rusa? No olvides ver videos de Estambul, Turquía, Georgia y Bielorrusia en nuestro canal. Entra al canal y apoya viendo. Y definitivamente nos veremos pronto en nuevos episodios del canal. Asegúrate de suscribirte y dar tus calificaciones. Te veré pronto. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – улица 1905.